Creo que lo mejor que podríamos hacer sería pedirle al Señor que nos dé, nos conceda lo que es la meta de nuestro día aquí, y eso sería entender el amor genuino. En 1 Timoteo 1:5, Pablo dice que la meta suprema de la vida cristiana es producir amor que brota de corazón puro, de tres cosas. Primeramente, brota de un corazón puro. Un corazón puro tiene que ver con mis motivaciones, el porqué de las cosas que hago, por qué digo lo que digo, cuáles son mis motivaciones o razones más profundas por las cosas que hago. Sabemos que realmente hay solo dos razones para hacer una cosa. La primera razón es el deseo de obtener algún beneficio y la segunda razón es por el temor a la pérdida. Realmente es por el temor de la pérdida lo que es más grande que el deseo de ganancia. Y es muy interesante que Dios ha puesto esos dos diferentes motivaciones en nuestro ser, porque por un lado hay un temor a la pérdida eterna en el infierno. Por otro lado está el deseo de beneficio del cielo. Y Dios usa estas dos motivaciones para conducirnos a la salvación eterna. Pero hay tres niveles de deseo de ganancia y temor de pérdida. Y es importante que conozcamos esto en nosotros mismos y para nuestros hijos e hijas, especialmente en la disciplina. El primer nivel es el nivel egoísta, el deseo de mi propio beneficio personal o el temor a mi propia pérdida personal. Y el segundo nivel es un poco más maduro. Ese sería el deseo del beneficio para otros o el temor a la pérdida de otros. Eso es más maduro, pero la motivación más alta, más elevada, es el deseo del beneficio de Dios o el beneficio para Dios y el temor de la pérdida para Dios. Y cuando estas dos motivaciones impulsan nuestra vida, tenemos la base para el poder del Señor Jesucristo y su vida dentro de nosotros. Un día vino el profeta a David y le dijo: como tú has sido inmoral con Betsabé, por tanto has dado gran ocasión para que el nombre del Señor sea blasfemado por sus enemigos. Cuando nosotros podemos encadenar nuestras acciones con lo que vamos a hacer y que permite a otros que blasfemen el nombre del Señor, entonces tenemos una base muy importante para nuestra vida. Esa es la primera base del amor genuino. Segundo, la fuente que conduce al amor genuino es una conciencia limpia. Y esto tiene que ver con acciones pasadas, teniendo una conciencia libre de ofensa delante de Dios y delante de otros. Cuando yo puedo mirar a cualquier persona a los ojos, sabiendo que nadie me puede señalar con el dedo y decirme: tú me ofendiste y nunca trataste de enderezar las cosas, eso es la base de una conciencia limpia delante de otros. Y la conciencia delante de Dios, cuando no hay nada que estorbe o que obstaculice mi comunión con Él, nada que yo sé que entristece al Espíritu del Señor. Es muy fácil entristecer o apagar el Espíritu Santo mediante las cosas que permitimos. Y si permitimos cosas en nuestra vida, lo primero que tendremos es una pequeña inquietud de conciencia, un impulso de que esto no está bien. Pero si permitimos que continúe, pronto el Espíritu de Dios dejará de avisarnos. Él ya no nos entristece por ello. Y entonces tenemos una fuerza destructiva en nuestra vida. Así que una conciencia limpia delante de Dios y delante de otros. Y tercero, tiene que ver con fe genuina. Fe no es un salto a ciegas en la oscuridad. Fe es visualizar lo que Dios quiere lograr a través de nuestra vida, visualizar lo que Él quiere lograr a través de nuestro matrimonio, a través de nuestra familia, a través de nuestra empresa. Y cuando somos capaces de discernir lo que son las intenciones de Dios, entonces tenemos toda una nueva base de poder emocionante sobre la cual podemos construir el futuro. Así que estos son los tres fundamentos que Dios quiere que tengamos en nuestra vida para el amor genuino. Este es el amor que brota de un corazón puro, una limpia conciencia y una fe genuina. Recuerden y nunca olviden que el amor significa dar para las necesidades básicas de otros sin la motivación de un beneficio personal. En eso consiste el amor,
El amor da a las necesidades básicas de otros, darles lo que necesitan, no lo que quieren. Y toda la esencia del amor es dar. Incluso Dios de tal manera amó que dio a su Hijo unigénito. Pero lo contrario del amor es la lascivia. El amor siempre puede esperar para dar, la lascivia no puede esperar para recibir. Por eso es que ustedes pueden discernir, señoritas, si un joven les ama en manera genuina. Si te dice, yo te amo tanto, no puedo esperar a casarme contigo, sabes que no es amor, porque el amor siempre puede esperar para dar. Vuelvo a pensar en un gran amante de la Escritura. Incluso dice Dios que tenía gran amor. Y cuando Dios dice que un hombre tiene gran amor, es esa una buena recomendación. Se trata de Jacob. Jacob tenía un enorme amor por Raquel. Por tanto, él pudo esperar 7 años para casarse con ella. Cuando el padre de Raquel estableció ese requisito, y Dios dice, y de esta manera se puede conocer que se trata de amor genuino, dice que esos 7 años le parecieron como unos cuantos días debido al gran amor con que la amó. Este es una prueba muy importante del amor. Cuando podemos esperar y el tiempo de la espera no nos parece como una eternidad, sino como unos cuantos días debido al gran amor con el que amamos. Esa es la clase de amor que necesitamos hoy. Es la clase de amor que se necesita en un matrimonio, porque el matrimonio no es obtener lo que tú quieres cada vez que quieres y siempre que lo quieras. Es una necesidad de esperar apropiadamente para la respuesta apropiada en el matrimonio. Y esa es la clase de amor que Dios dice cimentará un matrimonio y edificará una vida, una familia o las bases de una iglesia. Vamos a pedir al Señor que nos dé esa clase de amor hoy, que impulse nuestra vida, no la lascivia que destruye nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos tanto que tú tienes las respuestas a todas las necesidades de nuestra vida. Gracias porque podemos venir delante de ti y derramar nuestros corazones delante de ti, reconociendo las grandes necesidades y carencias que hay dentro de nosotros mismos, y sabiendo que nosotros mismos no somos nada ni podemos hacer nada. En nuestra antigua naturaleza hay maldad, están las leyes del pecado que son destructivas para sí mismas. Pero Señor, te damos gracias por el Señor Jesucristo y pedimos que tú nos hagas novedad en Él, que las cosas antiguas realmente hayan pasado y que todas las cosas se vuelven nuevas. Te pido que entendamos cada vez más en la actualidad lo que significa ser nueva criatura en Cristo. Y pedimos esto para que tú nos hagas entender y experimentar ese amor que surge de un corazón puro, una limpia conciencia y una fe genuina. Y esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace años tuve el privilegio de asistir a un grupo de iglesia de jóvenes y a presentar una de estas pláticas con Gises. Y después del dibujo, uno de los jóvenes pasaron al frente para decir, quisiéramos saber más acerca de lo que está diciendo, y tenían preguntas acerca de diferentes áreas. Y finalmente una de las muchachas en el grupo dijo, mira, Bill, ¿qué le dirías a una persona que no cree en el cielo, ni el infierno, ni en Dios, ni en la Biblia? Y dio a entender que esta era la condición de ella. Así que le dije, realmente no importa mucho si la persona cree en estas cosas, como importa el por qué no cree en esas cosas. Porque si tú no crees en esas realidades, eso me comunica algo muy interesante respecto a ti. Y ella preguntó, ¿qué es lo que te comunica acerca de mí? Y le dije, pues no sería justo que yo te lo dijera frente a este grupo, pero si quieres hacer una cita, yo te explicaré lo que me comunica acerca de ti, el hecho de que no creas en el cielo ni el infierno, ni Dios ni la Biblia. Así que ella hizo una cita y otros más también pidieron una cita porque se encontraban en la misma situación. Y recuerdo que ella vino un miércoles por la mañana y le dije, mira, quiero explicarte esto con detalle, de tal manera que tengas un cuadro más claro de lo que me comunica el hecho de que tú no crees en estas realidades. Creo que este es un diagrama muy importante porque
encontramos a personas todo el tiempo que dicen, no creo en Dios, yo no creo en la Biblia. Y puedes tener la certeza de que en la mayoría de los casos se debe directamente a un problema en su vida moral, debido a el principio de que la moralidad del hombre dicta su teología. Jamás olvidaré eso, porque ese es el fundamento de lo que vemos hoy. La moralidad del hombre dicta su filosofía, dicta su teología. Y por eso, no discutan con la teología de un hombre. Simplemente hay que investigar cuál es su moralidad subyacente que dicta su teología o su filosofía. Cuando revisé este diagrama, nos llevó como 45 minutos y lo vamos a ver con detalle ahora. Pero después de verlo, le dije, basado sobre esto, ¿quisieras recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador? Y ella dijo, sí, quisiera. E inclinó su rostro y recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, porque ahora se veía a sí misma en este diagrama. Y la Escritura se compara con muchas cosas. Entre ellas, se compara con un espejo. Y no necesitamos decirle a una persona que su rostro está sucio, simplemente ponle un espejo enfrente, y entonces hará una de dos cosas, o se lavará la cara o destruirá el espejo, pero por lo menos ya sabe cuáles son los hechos. Y yo creo que en la medida que nosotros contemplamos nuestro rostro en la ley perfecta de Dios, el espejo perfecto, las normas de Dios, la moralidad de Dios, hay esperanza, porque me da gran gozo el hecho de que Dios tiene respuestas perdurables. No hay ninguna área de derrota en la vida moral de una persona, ni ninguna área de hábitos que Dios no pueda responder con respuestas claras y poderosas. Y para eso estamos aquí, para definir el problema, pero mucho más que eso, para identificar respuestas perdurables. Esa muchacha recibió a Cristo como su Salvador, no solamente en esa situación, sino en muchas más. A través de los años hemos visto la gran eficacia de este diagrama. Muchos diagramas en este seminario no se sostienen solos, pero este sí. Por eso les motivaría a cada uno de ustedes, exalumnos, así como los de primera vez, que tengan la experiencia de revisar esto y escribirlo para que vean todas las implicaciones que lo rodean. En una de las ocasiones estuve en una calle en el centro de Chicago y empecé a preguntarme, ¿cómo puede uno comunicarse con un grupo de personas? Y pensé, pues dicen que siempre debes dar un mensaje como de 5 minutos y luego seguir adelante. Vamos a intentar esto. Así que empecé a usar este diagrama y la multitud creció y permaneció 45 minutos escuchando. Pero al principio, unos cuantos muchachos gritaban y decían, ¿cómo que espiritual? Nosotros no creemos que haya nada espiritual. Y le dije, permíteme terminar con este diagrama y luego puedes hacer cualquier pregunta que quieras. Y después de acabar el diagrama, yo preguntaba, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y los mismos muchachos decían, ¿cómo es que podría uno llegar a ser cristiano? Y yo creo que nosotros tenemos hoy una gran necesidad de explicar a los hijos y a las hijas, explicar al mundo por qué están tropezando, dónde están tropezando, con qué están tropezando, y luego poder darles respuestas precisas. Y por esto me siento tan agradecido por la presencia de ustedes aquí hoy. Me siento agradecido por haber podido tomar este tiempo ahora para ver lo que es necesario ver, para establecer los fundamentos, para empezar a tener pasos sólidos para una solución. Lo primero que queremos hacer es analizar este diagrama, el desarrollo de la reprobación, para ver qué es lo que sucede y por qué tenemos derrota en nuestras vidas, por qué hay fracasos y cómo podemos desarrollar hábitos que no podemos conquistar. Y vamos a empezar con la parte inferior izquierda de este diagrama y luego vamos a ascender a la parte derecha superior. Y tienen esto en su manual. Si no lo tienen, tomen una hoja y traten de copiarlo para que podamos
tener esta experiencia de analizarlo. El primer paso es determinar cuáles son estas estructuras de impulsos básicos dentro de nosotros. Dios nos explica en la Escritura que tenemos tres estructuras básicas de impulsos dentro de nuestro ser, y estos son los que determinan lo que haremos. Esto motiva nuestra vida. El primer impulso da la casualidad que es lo espiritual, y aquí es donde aquellos dijeron, ¿cómo que espiritual? Nosotros no creemos que hay nada espiritual. El hombre es simplemente un ser físico. No, Dios le ha dado a cada persona un espíritu humano, y luego al ser cristianos, su Espíritu Santo viene y se une con nuestro espíritu humano. Así que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos seres espirituales. Y hay muchas implicaciones y fuerzas importantes y dinámicas de nuestro espíritu y el espíritu de Dios dentro de nosotros. En primer lugar, el espíritu es la morada de nuestra conciencia, no nuestra mente, sino nuestro espíritu. Nosotros discernimos en nuestro espíritu lo que es bueno y lo que es malo. Y esto es lo que discute con nuestra mente. Nuestra mente dice, no, está bien, y piensa en razones por las que está bien, pero nuestro espíritu dice, no, estás equivocado, y empezamos a discutir dentro de nosotros mismos. ¿Pero con quién discutimos? Nuestra mente está discutiendo con nuestro espíritu, y nuestro espíritu es la morada de los impulsos. Hablamos de una persona de mucho espíritu, una persona muy entusiasta, y yo creo que el cristiano debe ser la persona más entusiasta que existe, porque la palabra entusiasmar significa de Dios. Y Dios quiere que seamos entusiastas en nuestro espíritu, no en nuestras emociones. Nuestras emociones son parte de nuestra alma, y vamos a ver esto enseguida. Pero la persona que es entusiasmada en sus emociones es como la persona que está tratando de mover su auto con el acumulador. No dura mucho, se acaba. Pero cuando las personas son entusiastas en sus emociones, como que agotan a las personas que están a su alrededor y a sí mismos también. Pero ser entusiastas en tu espíritu es como usar la máquina del auto. Ha sido diseñada de esa manera. Y eso motiva a las personas que te rodean. Y es muy importante que seamos entusiastas en nuestro espíritu, mediante el Espíritu de Dios que confirma nuestro espíritu. Y luego el espíritu es la morada de nuestra sensibilidad al espíritu de las otras personas. Así como es la morada de la sensibilidad al espíritu de Dios, también la Escritura dice que hombre conoce las cosas del hombre excepto el espíritu del hombre que está en él. Por ejemplo, yo puedo entrar a una pieza, me presento contigo por primera vez y puedo percibir tu espíritu, y tú puedes percibir mi espíritu porque tenemos un espíritu dentro de nosotros. Y por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros mediante la salvación para poder percibir las cosas de Dios. Sin el Espíritu de Dios en nosotros no podemos discernir las cosas de Dios. Así como si no tuviéramos un espíritu humano, no podríamos percibir el espíritu de otras personas. El Espíritu también es la morada de la fe. Y por eso les dice el Señor Jesucristo que Dios nos da la capacidad de creer como un niño. Un niño tiene gran capacidad para discernir en su espíritu. A propósito, por eso les motivamos a procurar que los niños empiecen a leer las Escrituras, o que ustedes incluso les lean la Escritura a los niños antes de que nazcan, porque tienen la capacidad para entender en su espíritu las cosas espirituales, no intelectualmente, sino espiritualmente. Por esto, Juan Bautista, cuando escuchó a María entrar a la casa, Juan estaba en el vientre de Elizabeth y oyó hablar a María. Y la Escritura dice que Juan saltó de gozo en el vientre. El gozo es una respuesta espiritual. Y tenemos documentación creciente de que el niño es capaz de percibir en su espíritu aún dentro del vientre. Las Escrituras se disciernen espiritualmente, y vas a descubrir, si lees las Escrituras, que ese niño, antes de nacer, es capaz de tener más comprensión espiritual una vez que nacen que lo que hubieran tenido de lo contrario. Así que hay mucho potencial en el espíritu, y Dios quiere que entendamos más y más los grandes aspectos y las dimensiones de nuestro espíritu y de la vida espiritual. Él quiere que esa sea la parte más fuerte de nuestra vida. Ahora, la siguiente parte que Él quiere que esté relacionada con el espíritu es nuestra alma, lo psicológico. Y esto psicológico, esta parte psicológica de nuestro ser, tiene que ver con nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros sentimientos.
el psique o lo psicológico, el alma, como se menciona en la Escritura. Ahora, me apresuro a decir que la Escritura usa la palabra alma de tres maneras diferentes. A veces se refiere a la persona entera. Había 8 almas que fueron salvas en días de Noé. En otras ocasiones se refiere al alma y el espíritu juntos, y esos casos se refiere solamente al cuerpo y el alma. Y en otros casos es una referencia muy específica solamente a la constitución psicológica de la persona, como en 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice: ruego a Dios que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea conservado sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos estamos refiriendo aquí a lo psicológico, los aspectos psicológicos, mente, voluntad y emociones. Y Dios quiere que ese impulso, nuestro intelecto, emociones y voluntad, esté bajo el control del Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu. Y luego el tercer aspecto de esto es nuestro ser físico, nuestros sentidos físicos, el sentido del tacto, del gusto, de la vista, del olfato y del oído. Estos sentidos físicos son dados por Dios, no tienen nada de malo. Sin embargo, es posible abusar de ellos, se pueden distorsionar y se pueden pervertir. Y esa es una área en la que le encanta a Satanás afectarnos. Quiere que tomemos los sentidos físicos dados por Dios y que los pervirtamos, que abusemos de ellos y los usemos fuera del control del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando Dios nos hizo, cuando nacimos en el mundo, no nacimos cristianos, no nacimos inocentes. La necedad está atada al corazón del muchacho y nosotros tenemos esos pecados que nos transmiten a través de nuestros antepasados, porque todo hombre que viene al mundo tiene una naturaleza pecaminosa, pero tenemos un potencial, tenemos la capacidad, mediante la venida de Cristo a nuestra vida, para tener esta estructura ideal. Esta estructura donde lo espiritual es lo más fuerte, lo psicológico está relacionado con lo espiritual y lo físico está bajo control. Ese es el ideal, esa es la persona que realmente tiene equilibrio en su vida. Hablando de una persona equilibrada, una persona balanceada, es esta, es donde lo físico está bajo control. Siempre existe la necesidad del dominio propio. Ese es uno de los frutos del Espíritu Santo, el dominio propio. Muchos de ustedes, muchachos, pudieran tener la idea: si tan solo pudiera casarme, entonces ya no tendría problemas con dominio propio en mi vida, porque todos mis impulsos físicos estarían satisfechos en ese matrimonio. Pero quiero advertirte que Dios nunca diseñó el matrimonio para satisfacer los impulsos sexuales anormales. Muchos matrimonios han sido destruidos en la actualidad porque los hombres tienen la idea de que en el matrimonio se vale de todo. Ese es uno de los peores engaños y mentiras de Satanás en nuestra época. Es tan falso. Existe una necesidad de dominio propio en el matrimonio más de lo que la mayoría de las personas entienden. Un hombre casado necesita más dominio propio aún que un soltero, debido a que primeramente los requisitos dados por Dios en el matrimonio y en la disciplina y la esencia del amor es dar, no recibir. Y entonces los lineamientos de Dios establecidos para el matrimonio, pero aún más que eso, si el matrimonio fuera diseñado para satisfacer todos los impulsos sexuales anormales, entonces el hombre casado jamás miraría a otra mujer. Además, las esposas no se acercarían para decirme: nosotros tenemos una relación física normal, pero mi marido sigue teniendo problemas de inmoralidad y perversión que tenía antes de que nos casáramos. Porque de nuevo, hay una necesidad de dominio propio, de templanza, de poner estos sentidos bajo el control del espíritu y de la mente y de la voluntad y las emociones, y también bajo el control del Espíritu de Dios. Pero cuando hay un balance en este equilibrio, entonces tenemos libertad. Libertad no es el derecho para hacer lo que yo quiero, sino libertad es el poder para hacer lo que debo. Hay tantos hoy que son impulsados por sus pasiones sexuales y sus perversiones,
y no son nada libres, están atados por esos impulsos y Dios no quiere que seamos siervos del mal. Nos dice que somos libres, pero no usemos esa libertad como licencia para la sensualidad, como libertinaje. Más bien usemos la libertad como oportunidad para servirnos unos a otros en amor. Esa es nuestra meta. La persona más libre es la persona más capaz de amar. Porque si estamos buscando algo en el matrimonio y deseamos y exigimos eso, no estamos libres para amar, porque la esencia es tratar de obtener. Pero entre más capaces somos de ser libres de nuestras propias necesidades, más capaces seremos de amar y de dar para las necesidades de otros. Por eso Dios quiere que haya un balance, y este balance sí es posible mediante la verdad, mediante el Señor Jesucristo, que tiene el poder del Espíritu Santo y su gracia obrando en nuestra vida. Pero la tragedia es que la mayoría de los niños que nacen en el mundo, dentro de esta estructura, muy pronto, por cosas que les suceden, por cosas que piensan y que ven, fácilmente pueden tomar estos deseos físicos dados por Dios y los pueden agitar de tal manera que están fuera de control. Y esta agitación de estos sentidos físicos dados por Dios, del tacto, gusto, vista, oído y olfato, agitados en forma contraria a la dirección del Señor, se llama lascivia. Lascivia. Lascivia significa agitar los sentidos físicos dados por Dios. Y una vez que han sido agitados, tenemos un problema, porque entonces estos deseos normales se convierten en impulsos sensuales y la sensualidad se convierte en la motivación de nuestra vida. Luego, nuestra mente, voluntad y emociones se desarrollan en torno a la sensualidad y los deseos sensuales. Luego, está nuestro espíritu, pero ya no es muy fuerte. Ahora, si somos cristianos, hemos entristecido al Espíritu Santo y hemos apagado el poder del Espíritu Santo. Y lo psicológico, todo se ha basado en lo sensual. Tendemos a edificar nuestra vida en torno a esto, entonces. Y nuestros pensamientos se basan en cosas sensuales. Nuestra música es de tipo sensual. Nuestra lectura, la televisión, actividades y amistades, y todas estas cosas están construidas sobre un impulso fuerte sensual. Y Dios dice que esa situación particular es muerte, es carnal. El que vive según la carne, de la carne segará corrupción. Los que viven en el espíritu, del espíritu segarán vida eterna. Esta estructura particular se llama en la escritura concupiscencia, C-O-N-C-U-P-I-S-C-E-N-C-I-A. Concupiscencia significa que tenemos impulsos sexuales más fuertes que lo que tenemos impulsos espirituales. Preferiríamos ver un programa de televisión sensual, o ver una revista sensual, o un libro, que leer las Escrituras y tener comunión con el Señor. Y Dios dice que cuando esta es nuestra situación, ya no somos libres, ahora somos siervos o esclavos, esclavos a nuestros deseos sensuales. Y Dios advierte a cualquiera que es esclavo de la sensualidad, le dice: ¿no sabéis que a quien os entregáis para servir, siervos sois de él? A quien obedecéis, sea del pecado o de la sensualidad para muerte, o de la obediencia a Dios para justicia. La tragedia de todo esto es que el pecado no se detiene en este nivel. La paga de la lascivia es más lascivia, y la paga de la sensualidad es más sensualidad. Aún en este nivel ya empezamos a desarrollar algunos problemas muy serios, porque si despertamos nuestros propios deseos físicos, eso se llama
lascivia. Si hacemos esto con otro, eso se llama agravio o engaño. Agravio o engaño. Dios nos advierte en 1 Tesalonicenses 4 que nadie vaya más allá y defraude o engañe a otro, porque Dios es el vengador de los tales. Agravio o engaño básicamente significa engañar, despertar o agitar en otro apetitos sexuales que no pueden correctamente ser satisfechos. Muchachas, entiendan, por favor. A mí me asombra que tantas muchachas no entienden lo fácil que es que ustedes agravien o engañen a los muchachos mediante su manera de vestir y mediante sus acciones. Y muchachos, por favor, entiendan lo fácil que es agraviar o engañar a una muchacha con lo que ustedes pudieran considerar un contacto físico inocente o mediante platicar acerca del matrimonio antes de que todas las luces sean verdes. Es posible defraudar a la muchacha físicamente, pero también emocionalmente. Y es por eso que Dios advierte en la Escritura que nadie vaya más allá y agravie o engañe a otro en estos asuntos. ¿Por qué es tan importante señalar esto? ¿Por qué es tan importante que Dios habla acerca de la moralidad y normas y evitar inmoralidad? Habla más acerca de eso que de ningún otro tema, especialmente cuando se trata de niños. Vean en Proverbios, empieza desde los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y cuál es el tema principal? Hijo mío, huye de la mujer ajena. Cuidado con los hombres malvados. Huye de estas cosas. No participes. ¿Por qué? La Escritura después nos explica el por qué. La inmoralidad es comparado con un pozo cenagoso. Un pozo cenagoso es un lugar donde ponían a una persona de la que se querían deshacer sin matarlo. Simplemente lo colocaban ahí y en el fondo de ese lodo cenagoso se hunde. Con cada esfuerzo que hace por salir, solo se hunde más. Pusieron a Jeremías en un lodo cenagoso, en un pozo cenagoso, y cuando trataron de sacarlo, se requirieron 30 hombres con sogas y con trapos para tratar de sacarlo del vacío que creaba ese lodo cenagoso. Y cualquier persona que se involucra en la moralidad sabe que no es tan fácil regresar a la libertad. Una vez que la inmoralidad te atrapa, se instala y hay un nuevo nivel de impulsos entonces, porque Dios ha diseñado la relación física para que sea la unión del matrimonio. Él lo diseñó para unir a una pareja en una unión fuerte para toda la vida. Y cuando esa fuerza se usa de una manera perversa, en lo que Dios nunca quiso, todavía sigue teniendo un poder fuerte, pero cuando se une a aquello que es anormal, a lo que es perverso, entonces hay confusión. La Escritura le llama confusión, abominación, y entonces se enfoca, se concentra sobre cosas equivocadas. Por eso Dios dice a cada joven, manténganse puros para el matrimonio, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él quiere que se unan para traer gloria y alabanza y poder. Él quiere que levantes los fundamentos de generaciones piadosas, y eso solo sucederá cuando seguimos los caminos de Dios. La gloria a Dios, Él es misericordioso para con aquellos que fracasan, pero siempre se paga un precio, siempre hay pesar, siempre hay consecuencias cuando una persona participa en inmoralidad con otra. Proverbios asegura lo siguiente, dice: joven, jamás participes con una mujer inmoral, porque de ser así nunca volverás a ser el mismo. Y yo creo que la mayoría de los jóvenes tienen la idea de que puedo ir y divertirme y posiblemente hasta arrepentirme y volver a donde estaba. Y Dios dice, no, no funciona de esa manera, porque una vez que sean abiertos estos niveles, y pudiera haber variaciones,
Por esto podemos una línea ondulada aquí, pero no puedes volver a donde estaba antes. Y por eso es que aquellos que agitan estos deseos dados por Dios, pero para sacarlos de balance, se empiezan a sentir culpables al principio, pero después dicen, es que así debe de ser, pero ya no pueden volver ya abajo. Así que deciden, bueno, vamos a construir nuestra vida en torno a este nivel. Y esto es lo que sucede. Saben que lo espiritual debe ser lo más fuerte, pero de alguna manera no tienen el mismo deseo de las cosas piadosas que tenían antes. Ahora, ¿qué hacen? Empiezan a desarrollar una fachada pseudo religiosa. Y estas personas puedes discernir lo que es plástico, es endulzado por sacarina, no es genuino. Especialmente el mundo puede discernir que hay una fachada pseudo religiosa. Pueden ir a la iglesia y realizar ciertas funciones religiosas, pero en lo más profundo tú sabes y ellos saben que no es genuino, no es real. Y luego aquí está su mente y la voluntad y las emociones. Por una parte, lo psicológico, su mente, voluntad y emociones, desea ser religioso o espiritual. Así que parte de su pensamiento, de su voluntad y emoción, asciende a lo espiritual. La otra parte de ellos desea ser sensual y eso desciende acá al nivel sensual. ¿Y qué crea eso? Eso crea lo que el mundo trata de llamar esquizofrenia o una personalidad doble. Dios tiene el nombre auténtico para eso, ahí en Santiago capítulo 1, donde dice que la persona que se encuentra en este estado tiene un deseo del bien, pero también un deseo para el mal. Dice que es una persona de doble ánimo, de doble alma, de psique, una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo será incoherente, inestable en todos sus caminos. Dios nos advierte que es muy fácil que lleguemos a ser de doble ánimo. Psique, aquí es la palabra, la persona de doble personalidad o doble alma. Y de nuevo, ahí no se detiene la tragedia, porque estos niveles de sensualidad solo conducen a mayores y más fuertes niveles de sensualidad y de corrupción y de confusión. Y ahora tenemos aquí, la Escritura habla de abominación, degradación, vergüenza y todos estos términos que se nos dan por la total abominación delante del Señor. Ahora la mente, voluntad y emociones ahora están construidos en torno a la perversión abominable, la confusión de la vida de esa persona. Y lo espiritual está presente, pero está pequeño. La conciencia ha sido contaminada, la conciencia ha sido cauterizada y luego la persona tiende a construir su vida en torno a este impulso y su estructura. Dios explica que esto es reprobación, reprobacion. Una mente reprobada es la mente que de hecho cree que esto es justo y correcto y que los demás están equivocados. Una persona reprobada es una persona que es esclava de su naturaleza degenerada. Es la persona reprobada que discute con otros. Piensan que ellos son libres y que los otros son los que están en servidumbre, cuando lo cierto es lo contrario. Dios dice, yo los entregaré a una mente reprobada. Y realmente están trastornados, confundidos. Ahora, en Romanos capítulo 1, en 3 ocasiones, Dios dice que entrega a una persona, pero nunca pone punto final después de eso. Dios nunca se da por vencido con una persona, solo entrega a una persona a algo, de tal manera que pueda conducir a esa persona nuevamente a la libertad. Primeramente dice en Romanos 1, yo he puesto mis leyes en vuestro corazón, de tal manera que cada uno de nosotros se convierte en ley para sí mismo y para los demás. Pero cuando empezamos a crecer, sabemos en nuestra vida cuando algo es bueno y algo es malo. Por ejemplo, Dios ha colocado en cada uno de nosotros la capacidad para percibir que la desnudez es mala. Eso empezó allá, aún antes de la caída. Que nadie les diga que la desnudez es algo cultural. Que si tu cultura dice que es malo, ha de ser malo, pero si tu cultura dice que está bien, está bien. No, porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo con
una cubierta. La cubierta era una luz radiante, así como hizo a Lucifer, el hijo de la mañana. Sus vestimentas eran de luz y alabanza y música. La música y la luz tienen la misma relación. Sus vestimentas cantaban con alabanza, estaba vestido de luz. Así también Adán y Eva fueron hechos por Dios y diseñados para que su piel brillara en la presencia de Dios. Por eso allá Moisés en la cima de la montaña, cuando descendió, lo único que se veía era su rostro, porque había estado rostro cara a cara con el Señor, y cuando descendió, su rostro irradiaba esa gloria de Dios. Tenía que cubrirlo. Igual Adán y Eva en la presencia de Dios, andaban con Dios en el fresco del día y cada día tenían recargado ese brillo, así que no los veías a ellos como tal, sino que veías la luz, el brillo de la luz, y estaban vestidos de luz. Y luego, cuando pecaron, perdieron la gloria de Dios, el brillo de Dios, y se vieron desnudos, sin esa luz, sin esa cubierta. ¿Y qué hicieron? Corrieron a esconderse y luego hicieron vestimenta de hojas de higuera que no eran adecuadas, y cuando Dios les preguntó por dónde están, contestaron, estamos escondidos. Y cuando Dios preguntó por qué se esconden, porque estamos desnudos. Y esto es lo más importante, Dios les preguntó, ¿quién les dijo que estaban desnudos? No había ninguna cultura que les dijera que estaban mal. No hay padres que les estén diciendo, no se porten mal, tápense. Ellos sabían que era malo estar desnudos. ¿Cómo lo sabían? Dice la Escritura que donde no hay visión, el pueblo perece. Y ahí la palabra en hebreo es que cuando las personas están desnudas, cuando las normas de Dios no se establecen, entonces hay un deseo de las personas de usar desnudez. Esa es una de las cosas importantes para los que alcanzan las tribus primitivas que han andado desnudos. Lo primero que quieren hacer cuando se convierten a Cristo es vestirse, porque hay un deseo innato y un entendimiento de eso. ¿Y por qué recalco esto? Porque he tenido la triste responsabilidad de hablar con muchos adolescentes y ellos me dicen que tienen una obsesión sexual. Cada vez que ven a una persona del sexo opuesto o quizás hasta del mismo sexo, los ven desnudos. Y ellos identifican eso con la manera en que vieron la desnudez en su familia durante su crianza. Por eso Dios da todo un capítulo advirtiendo, no permitan que sus hijos los vean desnudos, no permitan que los hermanos y hermanas se vean entre ellos desnudos. Debe haber una decencia en el hogar. Y obviamente, si violamos estas normas, eso significa que no debe haber pornografía, porque cuando violamos estas normas, creamos problemas. Ahora, aquí es donde entra el problema. Ese niño con lo que ve, se asombra al principio, se espanta, porque Dios les instaló ese nivel de sentidos físicos, pero si ven desnudez en el hogar, si se exponen a estas cosas, eso agita sus deseos físicos. Pero digamos que una persona está acá, arriba, y ya ha sido agitado hasta llegar a este nivel, y ven la desnudez y dice, eso no me molesta a mí. No, porque han rebasado ese punto. Y por eso hay discrepancias dentro de las esferas cristianas. Eso no confunde el problema, solo establece el problema. Cuando tenemos diferentes personas en diferentes niveles, de tal manera que las cosas por abajo de su nivel no les molesta. Todo este concepto de películas de adultos hace pensar que estas cosas no agitan ya esos deseos, ese agotamiento, la lascivia y todos los problemas que vienen en nuestra época debido a que las personas están escuchando y siguiendo esta secuencia de absoluta abominación. Dios dice, en primer lugar, yo voy a poner mis leyes en tu corazón, y si tú rechazas a Dios, las leyes que Dios ha puesto en tu corazón, entonces me convierto en un juguete de mi sensualidad. Y Dios dice que la razón por la que nos entrega a esas cosas es para traer culpa y hacernos volver al arrepentimiento, para descender a la libertad.
El problema es que con tanta frecuencia no descendemos a la libertad, sino que la sensualidad nos conduce al siguiente nivel. El siguiente nivel en Romanos es, si no regresan a mí en este nivel, los entregaré a la perversión. Y le explica lo que es perversión, de tal manera que no nos deja a nuestra imaginación. No nos da detalles, y no lo queremos hacer nosotros tampoco, pero dice, estoy hablando acerca de hombres con hombres haciendo lo que es anormal, mujeres con mujeres haciendo lo que es contra la naturaleza. Está hablando de lo que nosotros hemos llegado a hablar, homosexualidad, y Dios le da 17 nombres diferentes. Habla de ir tras carne extraña, le llama sodomía y todos esos nombres, pero que se refiere a eso, que nadie jamás les diga yo nací homosexual. Nacemos con una capacidad infinita para la perversión y la abominación, pero primero tenemos que rechazar la ley moral de Dios en nuestro corazón y luego participar en sensualidad, y de ahí es fácil involucrarse en toda clase de perversidad. Además, no permitan que nadie jamás les diga que esto es algo que nunca podré conquistar. Dios dice, yo soy el Dios de toda carne. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Yo puedo gozosamente presentarles a muchos que han dicho, gracias a que aprendí estos pasos y aprendí a conquistar hábitos, soy libre de la homosexualidad, soy libre de la sodomía o cualquier otra perversión. Otro punto. ¿Qué es la perversión? Perversión es tomar lo que Dios ha diseñado para una función. Dios diseñó la boca para comer, los ojos para ver. Tomar lo que Dios diseñó para una función y usarlo para una función contraria. Eso es perversión. Y es interesante que cuando un matrimonio llega a participar de perversión, que ellos piensan está bien, y que la ciencia médica ahora está diciendo que cuando las parejas practican esto que creen que está bien, está produciendo problemas de salud, problemas médicos en ellos. Y muchos nos preguntan, ¿esto está bien en el matrimonio? ¿Aquello está bien en el matrimonio? Y si lo consultas, una de las prácticas que cada vez más creyentes dicen que es normal, que está bien, pero si lo buscas en el diccionario, dice que esa práctica es sodomía. Muchas parejas cristianas hoy están practicando sodomía en su matrimonio y se preguntan por qué están teniendo problemas con sus hijos. De nuevo, porque lo que los padres soportan o toleran con moderación, sus hijos justifican en exceso. Tú pudieras pensar que hay cosas que no son ningún problema para ti, algo que pudieras incluso disfrutar, pero si Dios lo llama perversión, y si aún los médicos te dicen que hay problemas, y tú dices que está bien, tus hijos crecen y ellos sufrirán las consecuencias de lo que los padres toleran y que no está bien. Por eso Dios advierte, no pensemos que este nivel te va a traer realización, te va a traer muerte y destrucción a ti y a tus hijos. Las iniquidades de los padres se visitan a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y es interesante este paralelo. Si en nuestra vida espiritual no estamos luchando contra la inmoralidad, en cierta medida, nuestro sistema inmunológico físico deja de luchar contra la enfermedad. ¿Y cuál es el problema en la actualidad? Más y más. Trastornos del sistema inmunológico debido a la inmoralidad. Las dos cosas van juntas. Ahora, si rechazamos la gracia de Dios en este nivel, para regresar a la libertad, Dios dice que yo los entregaré a una tercera cosa, una mente reprobada. Ahora, creen la mentira, incluso Dios lo expresa de esta manera, yo les enviaré un fuerte engaño para que crean el error. El error que creen
es que lo que ellos hacen está bien, que lo que otros hacen está inhibido o preso, pero nosotros somos libres, hacer lo que queramos, libertad sexual, revolución sexual, y desarrollan toda clase de filosofías en torno a lo que ellos creen que es correcto, pero la tragedia es que sus mentes están invertidas. Por eso Dios dice en la Escritura, yo trastornaré su mente. Por eso tenemos esta escala. Alguien dice, veo, ¿por qué no desciendes a la esclavitud? ¿Por qué asciendes? Porque los que están participando en esto, ellos creen que esclavitud es libertad y libertad es esclavitud. Sus mentes están confundidas, invertidas. Y esto tiene mucho sentido para ellos y por esto ha sido un espejo muy efectivo. No solo Dios dice 3 veces que los entregaré, sino que vemos esta misma secuencia que ocurre a través de las civilizaciones, a través de toda la historia. Y si tomáramos cada civilización y pusiéramos un termómetro aquí, veríamos que todas y cada una de ellas sigan el mismo patrón. No hay nada nuevo bajo el sol y que nadie les engañe. Dios dice que por estas mismas cosas la ira de Dios se ha manifestado sobre las naciones. Si nosotros creemos que Dios va a librar a nuestra nación solo porque somos quienes somos, Dios dice, no entiendes. Estas mismas cosas te están destruyendo. ¿Estás entendiendo y escuchando los horrores de las que nos trata de advertir la profesión médica con la multiplicación y la diseminación del SIDA y que no va a permanecer dentro del campo de los homosexuales? Si conocieras las dimensiones de esto, Dios dice que hay un límite hasta el cual Él permitirá que llegue cualquier sociedad y más allá de ese punto destruirá a esa sociedad. Lo puede destruir desde el interior o desde afuera o desde arriba o desde abajo, pero Dios lo destruirá. Y acabo de escuchar un informe reciente sobre el SIDA donde dicen que el virus mismo o lo que lo produce es capaz de alterarse, de modificarse. Y para que entiendan cómo ha dispuesto esto el Señor, en el Centro para Control de Enfermedades en Atlanta, han llegado a esta conclusión, la conclusión de que la ciencia médica ha perdido la guerra y siempre perderá la guerra contra las enfermedades venéreas. Dicen que perderemos la guerra porque cada vez que desarrollamos una disque curación para una enfermedad venérea, como desarrollamos la penicilina, la enfermedad cambia. Y yo recuerdo que decían, ahora es seguro participar en inmoralidad porque con la penicilina conquistaremos la sífilis y la gonorrea y etc. Pero una vez que Dios ha construido nuestro sistema, lo ha hecho, de modo que el cuerpo desarrolla nuevos virus que son inmunes a la penicilina y que son peores que las enfermedades venéreas originales. Actualmente hay como 15 virus nuevos, entre ellos el SIDA y otros, que son peores que la gonorrea y que la sífilis. Y ahora nos dicen que si desarrollamos una nueva curación para el SIDA, que se desarrollará un nuevo virus peor que la del SIDA. Así que Dios dice que Él tiene la única solución para las enfermedades venéreas y es la pureza, abstinencia, dominio propio. Y por eso es tan esencial que ustedes y yo, sus hijos y sus hijas, nos salvemos de esta generación corrupta. Dios dice que su ira viene y vendrá sobre los que rechazan sus caminos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Nosotros hemos oído la idea falsa de que estas tribus de disque naciones subdesarrolladas apenas están saliendo de la era de piedra
Si les damos un poco más de tiempo, un poco más de información, si reciben mejor educación, llegarán a ser tan civilizados como nosotros. Eso es falso. Estas tribus que están corruptas en sus actividades, que están cargadas de enfermedades, que no son lo que Dios diseñó, son el remanente de civilizaciones que fueran mucho más avanzadas que la nuestra. Y los que ahora finalmente han armado más piezas de su pasado, han descubierto que tenían en el pasado matemática de cómputo, tecnología de cómputo y la capacidad para realizar lo que nosotros hacemos con la computadora. No tenían la computadora, pero tenían el fundamento matemático para tenerlo. Tenían la astronomía, calculaban la incidencia de los eclipses y todos los detalles con una línea de precisión tan fina que nosotros nos maravillamos de ellos. Tenían desarrollados otros logros en sus civilizaciones. Además, sus civilizaciones permanecieron durante muchos más años que la nuestra. La nuestra es infante comparado con la de ellos. Pero Dios dice que si participas en homosexualidad, en perversión, en reprobación, yo borraré tu civilización de la faz de la tierra de tal manera que no sea recordada. Y es muy difícil integrar estas cosas, pero sabemos que se puede rastrear cada una de estas y resulta que eran muy avanzadas, pero ahora su descendencia son resultado de la depravación de lo que tenían antes. De la misma manera, cuando se estableció nuestro país, empezó con personas temerosas de Dios que vinieron a establecer un experimento en el funcionamiento de un gobierno en torno a los principios de la palabra de Dios, edificando una educación sobre los principios de la palabra de Dios. Y a medida que desarrolló este experimento, obviamente hubo quienes no estaban aquí con ese fin, así que ellos empezaron a aplicar presiones y decían, creemos que esto es demasiado estricto, que son demasiado estrechos de mente. Y este es el nivel donde Dios dice que hay normalidad y equilibrio, la conducta sensual aceptable. Este es el ideal. Pero ellos empezaban a decir, nosotros creemos que hasta este nivel está bien. Podemos ser permisivos hasta este nivel. Cualquier cosa más allá de eso es pecado. Así que la siguiente generación empezaba a hacer cosas que la palabra de Dios decía que no se hicieran. Y luego sus hijos crecían y veían la inconstancia de sus padres y decían, nosotros creemos que cualquier cosa hasta este nivel está bien. Así que empezaban a practicar cosas que sus padres y sus abuelos reprobaban. Y ellos lo aprueban. Sus hijos crecieron y de nuevo fueron a niveles de libertinaje mayores, aceptando que ciertas cosas estaban bien. Y luego los hijos de ellos y sus nietos. Y Dios dice que hay un límite hasta donde Él permitirá que llegue una sociedad. Hay un límite, la homosexualidad. Y aquí estamos. Cuando la sociedad dice que la homosexual dice que es aceptable y normal, y Dios dice, se acabó toda oportunidad para esa sociedad. Pero tenemos que revisar y analizar lo que los abuelos veían mal. Y luego, después de reír, el comercial sale con, mira, has llegado muy lejos. Pero el problema es que muy lejos en la dirección contraria. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros que depende de los cristianos, les corresponde a ellos conducir a un avivamiento, a una restauración de sus caminos. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, y luego con todos los demás pasajes, se valen de mi poder y regresan a la libertad, entonces, ¿cómo se va a proteger la sociedad y se preservará la sociedad de la corrupción? Cuando Lot estuvo en Sodoma, ¿recuerdan lo que Dios dijo? Si hubiera tan solo 10 justos, yo salvaré la ciudad. Pero no encontró siquiera 10 justos. ¿Saben por qué? Porque el mundo cristiano es como ovejas. Nos involucramos en los caminos del mundo y ni siquiera comprendemos que estamos acá arriba. Pensamos que estamos acá abajo. Si yo entrara ahora mismo para explicar algunas de las ideas corruptas que existen
en nuestra época que entristecen a Dios, empezaríamos a ver cómo el mundo cristiano ha ascendido sobre esta escala para su propia destrucción. Y veremos eso más adelante, pero nuestra meta es volver a la libertad. ¿Cómo lo logramos? Hay una secuencia que Dios presenta para una persona normal aquí. Cuando esa muchacha vino y dijo, yo no creo en el cielo, ni el infierno, ni Dios, ni la Biblia, yo le dije, déjame decirte lo que esto me comunica a mí. Me comunica que tú creciste y sabías lo que era la ley moral de Dios. Dios la puso en tu propio corazón, en tu conciencia. Pero debido a cosas que te sucedieron de niña, cosas que viste, cosas que hiciste, cosas que pensaste, despertaste, agitaste estos sentidos dados por Dios para que llegaran a este nivel. Y al principio te sentías culpable y querías descender a este nivel, pero descubriste que no podías, porque tenías estos nuevos impulsos ahora dentro de tu ser. Así que tendías a construir tu vida en torno a este nivel. Sabías que estabas en algún punto sobre esta línea. Ibas a la iglesia, leías la Biblia, orabas, pero ese no era el verdadero impulso de tu vida. Desarrollaste tu música, tu lectura, tus pensamientos, tus amistades y actividades en torno a estos impulsos. Y cuando alguien te dijo lo que realmente está sucediendo en el mundo acá arriba, tú dirías, pero eso es horrible. ¿Qué está sucediendo con nuestra nación? Y te espantarías con el nivel en que se encuentra la sociedad. Pero cuando alguien te habla acerca de las normas de Dios acá abajo y lo que dice la Escritura, dices, no, eso es demasiado anticuado, demasiado puritánico, mente estrecha, demasiado rígido, demasiado justo, recto, y todos estos términos que oímos hoy atacando las normas de Dios. Y ella reconoció que es cierto, que eso fue lo que sucedió. Le dije, sería injusto que yo te pidiera que llegaras a ser cristiana sabiendo que Jesucristo vendría a este desorden en tu vida, a menos que yo tuviera una manera de que pasaras de donde te encuentres en esta escala nuevamente a la libertad a través de pasos muy claros, regresando al amor genuino, a la libertad genuina. Y ella me miró y me preguntó, ¿y tienes algún camino? Y le dije, sí lo tengo. De eso se trata el Evangelio, de eso habla el apóstol Pablo cuando leemos Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Pablo dijo, antes de que yo viera la ley santa de Dios, yo creía que estaba viviendo una vida normal. Pero luego, al llegar la ley, reveló en mí toda clase de concupiscencia, fomentaba eso en mí, porque entonces vio dónde debía estar y a dónde no podía llegar, y eso hacía que las cosas fueran tanto más difíciles respecto a la concupiscencia y el pecado. La ley reveló toda clase de concupiscencia en mi vida. Y sin embargo, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, si obedecen de corazón aquella doctrina que yo les entregué, entonces el pecado no tendrá dominio sobre ustedes y podremos ser perfectamente libres sin importar dónde se encuentre una persona en esta escala. Y esa es nuestra meta. Vamos a orar. Creo que sería tan apropiado que cada uno de nosotros reconociera delante del Señor nuestros deseos delante de Él. En lo más profundo de nuestro corazón todos hemos sido influenciados por el mundo. Todos hemos llegado a aceptar cosas que Dios no quiere que aceptemos. Como lo dice
tan poderosamente esa frase: el pecado es un monstruo de tan horrible semblante que para odiarlo basta verlo tan solo un instante. Pero si con su rostro nos familiarizamos, primero lo toleramos, luego lo padecemos y luego lo abrazamos. En la actualidad oímos tanto acerca de la vergüenza. Es una vergüenza incluso hablar de aquellas cosas que ellos hacen en secreto. Lo oímos tanto en la actualidad que primero lo toleramos, y luego lo compadecemos y luego lo abrazamos. Y por eso creo yo que necesitamos decir: Dios, limpia mi propio corazón, mi propia conciencia. Permíteme crecer más en la gracia tuya, discerniendo la diferencia entre el bien y el mal. La carne sólida es para los que son maduros. En otras palabras, los que por uso de su razón han ejercitado sus sentidos en el discernimiento entre el bien y el mal. Podríamos ahora mismo simplemente decir: Señor, yo tengo un problema. He perdido la libertad. Nunca he tenido la libertad de la que tú hablas en tu palabra. Pero, Señor, más que ninguna otra cosa, estoy cansado de ser esclavo del pecado. Estoy cansado de ser esclavo de los hábitos. Trae placer, pero también trae muerte, trae destrucción. Y, Señor, yo quiero tu libertad, quiero tu victoria. Libertad gloriosa y maravillosa en Cristo. Padre Celestial, yo te pido que cada uno de nosotros deseemos y anhelemos tu libertad y estemos dispuestos a dar los pasos que tú nos muestres, cueste lo que cueste, que realmente no es costo comparado con la destrucción que viene por la iniquidad y la inmoralidad y la perversión y la corrupción. Señor, te pido que podamos ser libres, cada uno de nosotros, libres de la servidumbre, el poder y la influencia del pecado que tan fácilmente nos asedia, para que podamos experimentar el amor que surge de un corazón puro, una conciencia limpia y una fe que conquista. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.